para desarrollar tecnología parteaguas. Gracias por la introducción. Buenos días a todos. Voy a tratar de hacer lo más ameno posible la plática y tratar de, bueno, que quede claro. Esto fue, como dijo Roberto, el trabajo de investigación que hice durante 5 años en la Universidad de Pittsburgh en Denver. Y el desarrollo de la práctica es el siguiente. Primero trataré de dar una introducción y relación al tema. Después les hablaré de qué son las correlaciones cuánticas, enfocándome principalmente a dos, que es un enredamiento y direccionamiento IPR, Podolsky-Rosen. Lo que sí pido una disculpa porque tengo 2 meses estando aquí y luego se me salen las cosas en inglés. Entonces, después voy a hablar sobre un poco de aplicaciones, el trabajo que desarrollé en Estados Unidos y por último un poco sobre telecomunicación cuántica. Entonces, la principal motivación de este trabajo es poder utilizar la correlación cuántica como un recurso para aplicaciones tecnológicas, sobre todo en las áreas de información cuántica y óptica cuántica. Entonces, información cuántica quiere decir de desarrollar métodos de información segura utilizando estados cuánticos. En este caso, primero empezaré explicando qué es enredamiento. Entonces, enredamiento, un sistema enredado quiere decir que el sistema que se constituye por 2 o más partículas no puede ser descrito de manera independiente, sino además, por ejemplo, si tengo 2 partículas y puedo tener spin hacia arriba o spin hacia abajo, al hacer una medición y yo mido, por ejemplo, la partícula hacia arriba, la otra partícula se sabe instantáneamente el resultado de la siguiente partícula, sin importar que estas partículas estén a distancias muy grandes. Este es un recurso muy importante en mecánica cuántica y además es una correlación cuántica no local y es una característica que no se encuentra en mecánica clásica. Steering o direccionamiento, lo que quiere decir es que perdón, a eso sucede solo si originalmente son partículas que, digamos, nacieron juntas, ¿no? Ajá, sí, de otra manera no hay ninguna. Los 2 electrones cualesquiera no cumplen con eso. No. Pero los puedes producir Se rápido. quedó generado. Sí, claro, bueno, hay que producirlos así, ¿no? Ya después los 2 tienen esta... No, pero si se producen de forma diferente, luego los puedes Se pueden enredar. Ajá. Sí, pero los tienes que enredar. Sí, claro. Sí. Gracias. Y luego la siguiente propiedad es steering. En este caso también se tienen partículas enredadas, pero la diferencia es que hay una dirección. Esto quiere decir si tengo un sistema A, bueno, que es Alice y Bob. Alice puede dirigir a Bob, o Bob puede o dirigir a Alice. Entonces, este tipo de correlación es más fuerte que el enredamiento porque implica una dirección. Esto comenzó con el artículo de Podolsky-Rosen en 1935, cuando discutían la competencia de la mecánica cuántica. En este caso, ellos consideraron 2 partículas que interactuaban y entonces estaban correlacionados en posición y anticorrelacionados en momento. Entonces decían que si yo mido la posición de una partícula o el momento, podían saber la posición o el momento de la siguiente partícula, lo cual implicaba que la mecánica cuántica no era completa. Schrödinger posteriormente dijo que este tipo de correlaciones de las cuales discutían Einstein, Podolsky y Rosen es una característica fundamental, lo cual se llama enredamiento. Y también acuñó el nombre de steering para decir que Alice puede dirigir o afectar el sistema del otro observador mediante direcciones locales. Estos 2 tipos de recursos son muy importantes porque actualmente lo que se quiere realizar es utilizar estos para desarrollar tecnologías cuánticas. Esto es crear dispositivos que estén basados en principios cuánticos. Estos principios son el principio de incertidumbre, la superposición cuántica, el efecto túnel y el enredamiento. Y actualmente, bueno, a nivel mundial es importante investigar el proceso y transmisión de la información cuántica. Y hay grupos a nivel mundiales que están tratando de desarrollar todo este tipo de aplicaciones tecnológicas porque hay subáreas de la información cuántica donde se puede utilizar tanto enredamiento como steering.
Esto es la primera criptografía cuántica. Lo que quiere decir es cómo encripto la información o cómo envío la información de forma segura entre dos o más personas. Y esto también quiere decir, bueno, lo que se utiliza es distribución cuántica de llave segura, que lo que quiere decir es que utilizando el enredamiento se crea una llave y esta llave es lo que se utiliza para enviar o encriptar los mensajes. La siguiente aplicación es de deportación cuántica, que lo que quiere decir es cómo envía un estado cuántico de un lugar a otro. Actualmente se ha podido hacer este tipo de experimentos, incluso hubo un artículo donde se hizo una teleportación cuántica entre dos islas canarias, La Palma y Tenerife, que están separadas por 143 kilómetros. Y lo otro es computación cuántica, y la idea de computación cuántica es, en vez de usar un bit de información, utilizar un qubit, que el qubit es utilizar un sistema cuántico que tiene dos estados, que puede ser espina hacia arriba o espina hacia abajo, o utilizar polarización de la luz, polarización vertical o polarización horizontal, y metrología cuántica, que se refiere a hacer predicciones más precisas. En este caso, lo que se puede hacer es interferometría, para así, por ejemplo, en los interferómetros que se usan en el LIGO, y por eso todo esto son tecnologías que ahorita son muy importantes por sus posibles aplicaciones. Y en enredamiento hay diversos experimentos. Lo que se hace generalmente para generar un enredamiento, se utiliza un haz de bombeo, un cristal no lineal, y entonces existe una probabilidad diferente de cero, donde se aniquila este haz de bombeo y se generan dos fotones que se llaman señal de acompañante. Y estos dos fotones están enredados en polarización. Y aquí hay conservación de energía de momento. Ahorita lo que se quiere es crear estados enredados que sean de muchas partículas, lo cual se llama multipartita, enredamiento multipartita. Pero en general es muy difícil generar este tipo de enredamiento entre muchas partículas, y además saber cómo realmente se hace este tipo de enredamiento. Hasta en 2012 el récord era 8 fotones, y el año pasado se pudieron hacer un enredamiento genuino de 10 fotones. O sea que tomó 4 años de ir de 8 a 10 porque no es fácil. Lo que se hace generalmente es, se utiliza un cristal no lineal, entonces se hace un haz de bombeo, se crean dos fotones enredados, y después se puede tener polarización, dos tipos de polarizaciones, que aquí llaman E y O. Casi no se ve, ¿verdad? Muy bien. Bueno, entonces se tienen dos polarizaciones E y O. Entonces la idea es, esto genera pares enredados. Y entonces se tienen 4 pares enredados que se combinan a través de divisores de A, y es como se obtiene un estado de 8 fotones enredados. Pero el problema para extender este tipo de experimentos a mayor escala es tener alto número de coincidencias. Esto quiere decir que al hacer la detección, poder detectar simultáneamente 8 fotones o n fotones, y la otra es pérdidas, porque hay muchas pérdidas al hacer este tipo de experimentos. Entonces, en el caso de enredamiento hay dos cosas en las que fundamentalmente uno se enfoca, que es detección y cuantificación. Detección es responder la pregunta, ¿es este sistema enredado? Y cuantificación es qué tan enredado está. Entonces, actualmente para poder hacer aplicaciones de información cuántica, es muy importante la creación, generación, manipulación y detección del enredamiento, lo cual implica caracterizar y cuantificarlo. ¿Cómo cuantificarlo? Esto se hace mediante medidas de enredamiento, que son lo que se llama testigos de enredamiento o entanglement witness. Y entonces, en este caso, lo que se hace es generar un criterio para saber si el sistema está enredado o no. Y un prototipo de este tipo de sistemas, actualmente se utilizan sistemas fotónicos. Y entonces es muy importante proponer medidas de enredamiento multipartita. En el caso de direccionamiento
EPR o EPR steering es un concepto que se sigue estudiando porque se generó, bueno, empezó en 1935 con la paradoja EPR, pero hasta hace poco fue cuando se hizo una formalización de este concepto. Y entonces, demostrar casos de la paradoja EPR es un caso especial de EPR steering. Y la forma en que como uno puede certificar si un sistema tiene steering o no es mediante, bueno, usualmente se utilizan desigualdades. Y al no cumplirse las desigualdades se demuestra que el sistema es steerable. Entonces, en este caso, los trabajos que actualmente se están haciendo es cómo puedo yo cuantificar steering o cómo puedo determinar que un sistema dirige a otro o afecta al otro y no viceversa. El primer criterio experimental para detectar steering fue dado por Margaret Reed en 1989, donde se consideran las varianzas inferidas de posición y momento, y posteriormente, en 2007, se formalizó este tipo de sistemas desde un punto de vista de información cuántica como una misión o una tarea. En este caso se tienen tres personajes, Alice, Bob y Carla. Entonces, en este caso, Alice y Bob comparten un sistema enredado. Y entonces, si Carla confía en la tarea o task, es esta. Si Carla confía en los resultados de Bob, lo que tienen que demostrar Alice y Bob es que existe EPR steering. Esto quiere decir que Alice puede afectar el sistema de Bob. Si Carla confía en los resultados de ambos, lo que ellos tienen que demostrar es enredamiento. Un criterio para certificar steering es el siguiente. Que está dado en términos de la raíz cuadrada de las varianzas de la posición y del momento de los sistemas A y B, que es un parámetro, un número real, y se dice que B es afectado o steerable por A si esta cantidad es mucho menor que 1. Hay diversos experimentos sobre steering, los cuales se han realizado en los últimos años, y entonces al haberse formalizado steering como una tarea en información cuántica, lo que se tiene es lo siguiente. Alice, que tiene dos personajes, Alice y Bob. Alice le da una configuración, un sistema a Bob, y entonces Bob puede escoger entre estas configuraciones, X, Y o Z. Ya que él escoge estas configuraciones, él puede tener resultados de su medición en más y menos 1. Y entonces, la idea es que si Alice afecta el sistema de Bob, ella puede saber exactamente cuál es el resultado de la medición de Bob, aunque él hizo su medición y no le dijo a Alice cuál fue su resultado. La forma cómo se detecta eso es usando enredamiento. Entonces, ellos comparten una fuente EPR o un sistema enredado. Entonces, al hacer su medición, y lo que se hace es comprobar una desigualdad, porque eso se mide experimentalmente, pero para saber si realmente Alice afectó el sistema de Bob, se tiene una desigualdad y se ve si realmente se viola o no. Y este es el tipo de experimento, bueno, esta es la configuración experimental de este experimento. Entonces, donde se realizó en la Universidad de Viena, en el grupo de Selinger, y se comprobó steering de Alice a Bob a una distancia de 48 metros. Otro tipo de... Una pregunta, ¿estas desigualdades quiénes son las de Bell? No. No son... No en este caso. Las de Bell fueron las que se usaron para demostrar el tipo de enredamiento. Entonces, de hecho, cuando Einstein propuso, este tipo de filtros se detectaron, dijeron lo de enredamiento, fue Bell el que dijo, porque estaban diciendo si la mecánica cuántica era completa o no. Entonces, Bell hizo, y es que aparte ellos hablaron sobre lo que es variables ocultas para poder decir que la mecánica cuántica era completa. Entonces, Bell hizo una teoría donde hizo el tipo de desigualdades, donde si se violaba era si
incompleta, ¿no? incompleta, y para decir si se tenía, bueno, si se tenía la mecánica cuántica o las variables ocultas. Pero eso es diferente a este tipo de desigualdades, porque de hecho también eso dio lugar a las desigualdades de Clauser-Hall, Shimon y Paul, donde es ese tipo de probabilidades, porque esas también son un tipo de desigualdades de Bell. Pero este tipo de desigualdades son diferentes porque en este caso se trata de que un sistema puede afectar al otro. Entonces no es solo que están enredados, sino es un poco más fuerte. Entonces el tipo de desigualdad o es de este tipo o es de este tipo, con tipo de varianzas. Pero no, o sea, sí están relacionados en el sentido de que ambos tienen enredamiento, pero la diferencia es que uno es con dirección. Pero digamos, estas deben estar incluidas en las de Bell de alguna manera, ¿no? Porque no Bueno, estamos de hablando de hecho- la mecánica cuántica como tal. Ajá, porque de hecho está como, hay un diagrama de Bell, de Bell, donde están qué tipo de enredamiento. Entonces este enredamiento y Stirring es más fuerte, entonces hay unos estados, o sea, sí están relacionados, pero de hecho sí están relacionados enredamiento y Stirring, pero con desigualdades de Bell. En este caso, como se toman probabilidades de los diferentes sistemas, entonces o sea, una es más fuerte que la otra porque restringe más. ¿Sí que no claro? Bueno, digamos, más de una pregunta es que esto no viola la, pues esto sigue siendo la mecánica cuántica, Sí. en donde no hay variables ocultas. Sí. Entonces, Bueno, en ese sentido sí está relacionado, porque no quise hablar de eso en la práctica, pero están tres tipos de correlaciones, que es enredamiento, Stirring y estados no locales de Bell, que es a lo que se está refiriendo. Entonces APR Stirring lo que me dice es, APR Stirring y enredamiento son correlaciones cuánticas no locales. Y entonces, se tienen los otros estados que son los estados de Bell. Entonces está la teoría, y eso son cosas más filosóficas, que es lo que no quise hablar aquí, donde sí esto implica cosas de no localidad y sí está relacionado en cierta forma con Bell, pero en el sentido de ir a lo de variables ocultas. Entonces, en ese caso sí tiene razón, o sea, sí está relacionado, porque sí de cierta manera puedo yo descartar si el sistema tiene variables ocultas o no. De hecho, estas cosas de Stirring sí se pueden formalizar en términos de variables ocultas. Lo que se hace es considerar un tipo de probabilidad. Entonces, en vez de escribir la variancia en este tipo de desigualdad, lo que se hace es escribir la variancia en términos de probabilidades que involucren una suma en términos de variables ocultas. Y entonces, si violo o no esa desigualdad, me dice si tiene una relación con ese tipo de lo que llaman la teoría de variables ocultas. Teoría local de variables ocultas. Entonces, sí tiene una relación, pero no quise hablar sobre eso aquí porque es un poco más extenso. Pero si quieren podemos hablar después. sí, claro, sí. Porque sí, de hecho eso tiene muchísimo, o sea, todo este trabajo de Stirring tiene muchas cosas, porque está como la parte de aplicación y la parte fundamental, que es todo lo de fundamental y que algunos consideran filosófica, porque es todo lo que está relacionado con variables ocultas. ¿Y otra pregunta? Sí, ¿por qué es importante tener cada vez mayor número de partículas enredadas? ¿Por qué nos buscamos cada vez más? Por la computación cuántica. Entonces, porque para crear una computadora cuántica lo que se necesita es muchísimas sistemas enredados. Entonces, hasta ahorita solo se tienen 8 o 10. Entonces, para poder llegar a crear una computadora cuántica lo que se necesita es tener muchísimos. Bueno, igual metrología, porque por ejemplo, bueno, eso voy a hablar después. En metrología lo que se tiene son estados Netmund, que es el prototipo de estados de gato de Schrödinger,
y entonces en ese caso estos tienen una fase, bueno, entre estos dos la fase está determinada, y entonces eso, mientras más grande sea la n, porque esos estados tienen lo que se llama super resolución. Eso quiere decir que los patrones de interferencia crecen con el número de partículas. Y entonces, al crear estados más grandes, estados enredados más grandes, o estados de Schrödinger más grandes, se puede crear un interferómetro con mucho mejor resolución y sensibilidad. Entonces, espectrología, óptica cuántica, cómo compartir la información. Entonces, por eso es que es muy importante crear este tipo de sistemas. ¿Otra pregunta? Y entonces, esto es un primer experimento que se realizó sobre Stirling y donde se usó el criterio de las varianzas inferidas. Y este otro tipo de experimento fue en 2003, donde el enredamiento es certificado si es mucho menor que 1. Bueno, se usan diferentes criterios de enredamiento. En este se utilizaron un criterio que se llama de Tadwar, Sirac y Soler. Y en este caso se certifica el enredamiento si este es menor que 1. Y en su sistema, este tipo de sistema es un sistema de variables continuas, que es diferente al sistema de qubits, porque se tienen infinitos grados de libertad y donde se mide son variables conocidas como posición y momento. Y el otro, y también se mide Stirling. En este caso se certifica Stirling si el valor es mucho menor que 1. En este caso se tiene Stirling de este lado y de este lado no se tiene Stirling. Y en Stirling lo que es importante es que se tienen direcciones. Entonces se puede tener lo que se llama two-way Stirling o direccionamiento en dos direcciones. Lo que quiere decir es que el sistema A afecta al sistema B y el sistema B afecta al sistema A al mismo tiempo. Stirling en una dirección donde el sistema A afecta solo al sistema B, pero el sistema B no afecta al sistema A, o donde no hay Stirling en ninguno de los dos casos. Este fue uno de los primeros experimentos donde el primer experimento donde realmente se certificó que había Stirling del sistema A al sistema B, pero no del sistema B al sistema A. Y el año pasado, como usualmente aquí se utilizan desigualdades, el año pasado se utilizó un tipo, no es desigualdad, sino lo que se llama un radio de Stirling, donde también se utiliza para certificar que hay Stirling del sistema A al sistema B o del sistema B al sistema A. Y bueno, entonces, esto es como lo que responde a su pregunta de que ¿por qué es tan importante crear este tipo de sistemas? Pues porque Stirling y enredamiento son recursos que son muy importantes para información cuántica. En 2008 de lo que se hablaba es de crear un internet cuántico en lo que donde se utilicen nodos cuánticos y se transfiere información de un otro nodo a otro utilizando teleportación cuántica o utilizando criptografía. Entonces este tipo de sistemas, un prototipo son los fotones, y es por eso que ahorita se está haciendo un gran esfuerzo para poder tanto crear sistemas más enredados, porque todo esto tiene aplicaciones potenciales, no solo de manera teórica, sino también de manera experimental y que se pueda utilizar en la tecnología. El otro tipo de estados de los que voy a hablar son estados de Nunn, que es una superposición de estados donde todos los estados donde se encuentran n partículas en un estado A, o en el modo A, y 0 en el modo B, y al mismo tiempo 0 partículas en el modo A y n en el estado B. Entonces, este tipo de partículas es el prototipo de estados de gato de Schrödinger, y aunque el límite de gato de Schrödinger es cuando N es muy grande, porque es la superposición macroscópica. Esto se ha podido crear estados fotónicos. Bueno, este tipo de estados se puede hacer con partículas bosónicas. El primer ejemplo son fotones, aunque también se está pensando en que se puede utilizar en estados de condensados de Bose-Einstein. Y
experimentalmente se han podido crear utilizando conversión paramétrica descendente espontánea, y en este caso es muy difícil conseguir estados de NUM con un número de partículas muy grandes porque el enredamiento simplemente se pierde, y el número máximo que se ha podido hacer es de hasta 5 fotones. Esto fue creo que en 2012. Y las aplicaciones, como les había dicho, es metrología cuántica, sobre todo porque estos estados de NUM dan información sobre la masa del hipertermómetro, donde se tiene lo de super resolución, y además son súper sensibles, porque es importante hacer, bueno, las mediciones de la fase pueden ser, alcanzan el límite de Heisenberg, que es mucho, que supera el límite de lo que es el límite cuántico estándar, conocido como SQL, que está dado por esto. Entonces es 1 entre raíz de n más superior, y entonces por eso es que es muy importante tratar de crear estados de NUM que tengan un número de partículas grande. Y entonces aquí ya les voy a empezar a hablar de lo que yo realicé. Entonces, en cuanto a estados de NUM y PR steering, la idea es construir desigualdades de PR steering para estados de NUM y presentar criterios para cuantificar la coherencia cuántica de estos estados. Entonces, tenemos el estado NUM. Lo que se hacen es considerar las observables que yo puedo medir en el experimento. En este caso es el número de partículas, la posición y el momento. Entonces se considera el número de partículas del sistema A, la posición del sistema A y el momento del sistema A, así como del sistema B. Y entonces lo que obtuvimos son que IPR steering de D por A se certifica si se cumple cualquiera de las siguientes desigualdades que están dadas en términos de la raíz cuadrada de la varianza del número de partículas del sistema B por la raíz cuadrada de la varianza del momento elevado a la potencia de n, y es menor que esta cantidad, que depende tanto del número de partículas como del momento, y se puede encontrar el mismo tipo de desigualdad para posición, donde se puede escribir este tipo de conmutador en términos de la posición y el momento de la partícula B. Oye, pero una cosa ahí, ¿el inf qué significa, nada más para entender? Inferido. ¿Ah? Inferido. Ah, inferido, ok. Inferido. Y entonces este tipo de desigualdades se pueden escribir de la siguiente manera. Y entonces se puede certificar steering si esta desigualdad es menor que 1. En este caso también se pueden incluir pérdidas, para el caso de n igual a 1 y la fase igual a 0, hay un resultado analítico en términos de las pérdidas del sistema A y el sistema B. Y para sistemas n mayor o igual que 2, no es posible encontrar una expresión analítica, sino todo lo demás es numérico. Y en este caso lo que se observa es, si yo considero las eficiencias del sistema iguales, lo que obtengo es que para n igual a 1 sí se puede certificar el parámetro de steering con una eficiencia mayor a 0.92. Para n igual a 2 se necesita una eficiencia mayor que cercana a 0.94. Y entonces, si yo quisiera utilizar estas desigualdades experimentalmente para un número de partículas mayores que 2, entonces se necesitan unas eficiencias muy altas, lo cual es bastante difícil de conseguir. Y ahora voy a hablar un poco de coherencia cuántica, pero ¿qué tanto voy con el tiempo? 10 minutos. No, de hecho voy mal. Me voy a saltar esto porque es bastante teórico y voy a pasar a la teleportación cuántica. Entonces, en teleportación cuántica, la idea es la siguiente. Alice tiene un estado cuántico que quiere transferir a Bob. Y entonces, ellos comparten un estado enredado, EPR, y entonces lo que hace Alice es medir su estado desconocido, lo destruye y entonces le dice, hace una medición y mediante comunicación clásica le comunica a Bob el resultado de su medición.
Entonces Bob utiliza su estado enredado, EPR, y reconstruye el estado. Y entonces aquí lo que se utiliza es comunicación clásica. Y lo que se mide es la fidelidad de la teleportación, que es lo que me dice qué tanto difiere el estado reconstruido de Bob del estado inicial que mandó Alice. Esto se ha podido realizar experimentalmente en diferentes tipos de sistemas, por ejemplo, fotones, resonancia magnética nuclear, modos ópticos, ensambles atómicos, átomos atrapados y sistemas de estado sólido. El primero sistema de teleportación cuántica fue desarrollado en 1997 para qubits y después se utilizó para variables continuas que, como ya dije, son sistemas que tienen grados de libertad infinitos. Y el ejemplo son estados gaussianos. Un estado gaussiano es aquel cuya función de Wigner, la función de probabilidad que lo describe en espacio-fase, es una función gaussiana. Y entonces, el ejemplo de este tipo de estados son, por ejemplo, estados coherentes, o estados comprimidos, o estados térmicos, que están descritos por medio de la distribución de Bose-Einstein. Y entonces, la pregunta que nosotros queremos resolver aquí es cómo obtener teleportación cuántica segura. Esto quiere decir que si tengo a alguien más que quiere obtener el estado de Bob, Alice quiere estar realmente segura que el estado que ella le transmite a Bob no puede ser adquirido por cualquier otro individuo que quiera, por ejemplo, un hacker o alguien que quiera conseguir el estado de Bob. Entonces, ¿cómo pueden estar seguros que realmente hay una teleportación cuántica segura? Y entonces, la pregunta es, ¿cuál es el recurso que se necesita para tener teleportación cuántica segura de estados coherentes? En este trabajo me enfoco en estados coherentes y estados de variables continuas. Entonces, un primer criterio que se puede utilizar es el criterio de Tanguan, Jet, Sirac y Soler, el cual me dice que un sistema esté enredado si la suma de la varianza de estos sistemas, de la posición y del momento del sistema A y del sistema B, es mucho menor que 1. Y entonces, Stirling está certificado, B es afectado por A, si la raíz cuadrada de las varianzas de estos sistemas es menor que 1, que es un parámetro. Y en este caso, lo que nos fijamos en el siguiente protocolo, que va a considerar 3 tipos de protocolo, uno que se llama de Braunfeld-Kimmel, otro que es donde Bob puede atenuar su estado o Alice puede posatenuar su estado. Y en este caso, lo que se hace es, se tiene un tercer personaje, Víctor, que crea un estado coherente, un estado coherente alfa. Entonces, Alice mide las cuadraturas de su campo con el del estado coherente. Entonces, tiene la cuadratura X de su estado, que es A, y la del estado creado por Víctor. Igual mide lo del momento. Y en ese caso, ella tiene resultados de estas cuadraturas que están dadas por este tipo de mediciones. Y entonces, teleporta el estado a Bob, le manda los resultados mediante comunicación clásica. Y lo que Bob puede hacer, Bob reconstruye el estado, pero además tiene la libertad de poder posatenuar su estado por medio de un factor G. Y entonces se calcula la fidelidad para este tipo de protocolo, que es se manda el estado coherente alfa a este tipo de estado G alfa. Y entonces se llama de teleamplificación cuántica cuando este parámetro G es mucho mayor que 1. Y al evaluar este tipo de fidelidad, lo que se obtiene, y esto es muy importante, es que la fidelidad depende del parámetro de Stirling. Y en este caso existe otro tipo de fidelidad que había sido dada por Ranston y Kimmel, donde simplemente dependía del enredamiento, pero en este caso depende de una dirección. Y el valor límite de fidelidad para tener teleportación cuántica, esto quiere decir donde se descartan todas lo que llaman medida y preparación, measure and prepare,
que son protocolos clásicos, y simplemente para certificar que se tiene teleportación cuántica, esta condición se reduce a que el enredamiento cumple este tipo de condición. Eso quiere decir que el enredamiento depende del parámetro de Stirling y además, bueno, tiene un factor que es G, que es un valor real. Y entonces, esto se puede minimizar. Y entonces, la primera cosa es que esta condición de enredamiento, para en el caso de que se consideran lo que se llama que la cuadratura de X y P están ¿dónde están? Que el valor medio de XA es igual al valor medio de PA, lo que se llaman XP balance, se demuestra que este tipo de condición es equivalente a la condición de enredamiento de Simon, condición de la respuesta positiva parcial de la matriz. Y en este caso lo que tenemos es una relación también entre enredamiento y Stirling. Entonces, el enredamiento está limitado por este factor simétrico que depende de los valores conocidos como de las matrices de covarianza de este tipo de cuadraturas. Y entonces se tiene que hay, porque aquí lo que se quiere certificar es cuando tengo Stirling de A por D y Stirling de D por A, o lo que es two-way Stirling en dos direcciones, donde el sistema A afecta al sistema B o el sistema B afecta al sistema A. Y en este caso lo que obtuvimos es que two-way Stirling se verifica cuando el enredamiento es menor que un tercio. En este caso sería todos este tipo de valores. Y ahora, teleportación cuántica segura se certifica cuando la fidelidad es mayor que 2/3. Y entonces, Marie y Vital obtuvieron que los límites de fidelidad están limitados por este tipo de valor que depende del parámetro de enredamiento. Y entonces, lo que nosotros obtuvimos es que todos los recursos que satisfacen que el enredamiento es menor que un tercio son útiles para teleportación cuántica segura de un estado coherente. Y entonces lo que consideramos es el protocolo que se llama Large Stage Attenuation. En este caso, Bob atenúa su campo de salida, lo cual implica que al calcular con este tipo de protocolo la fidelidad, se obtiene otro tipo de expresión para la fidelidad, pero que también depende del parámetro de Stirling. Y en este caso, teleportación cuántica segura es este límite. Entonces, lo que hicimos fue graficar la fidelidad contra el parámetro de enredamiento, pero considerando cuándo se tenía Stirling en una sola dirección, en dos direcciones o no, cuando no hay Stirling. Y en este caso lo que se observa es que todos los estados que tienen two-way Stirling son los que son útiles para poder obtener teleportación cuántica segura. Ninguno de estos otros estados tiene una fidelidad mayor a 2/3, por lo cual no son útiles para teleportación cuántica segura. Y entonces, el resumen de la plática es que, espero que haya quedado claro que las correlaciones cuánticas son un recurso muy importante para la información cuántica. Para estados NUN les presenté las desigualdades que permiten certificar Stirling, ya no me dio tiempo de hablar sobre coherencia cuántica. Y en el caso de teleportación cuántica, el menos necesario para obtener teleportación cuántica segura es two-way Stirling. Entonces, lo importante es utilizar, es decir que realmente Stirling es un recurso, no solo se necesita enredamiento, sino también se necesita Stirling, porque depende de la dirección. Y bueno, estos son los colaboradores con los que he hecho el trabajo, principalmente los profesores Margaret Reed y Peter Drummond en Swinburne. Y bueno, para los estudiantes, si alguien está interesado, no creo que es bastante clarito. Y gracias. Entonces, le agradecemos a Laura. ¿Preguntas? Bueno, de tu última gráfica, tiene ahí cara en la tribuna. Cuarto manual. Esto tú lo puedes ahora pasar a parámetros experimentales realizables. De hecho, sí, bueno. O sea, por ejemplo, que acá Roberto haga el experimento y verifique eso, ¿no?
era poder dar una... Porque generalmente teleportación cuántica lo que se utiliza es enredamiento. Y entonces, lo principal aquí es que nosotros no solo utilizamos enredamiento, sino utilizamos steering. Y entonces, en este caso, en principio, sí se podría, o sea, de hecho, la idea es que trabajemos Roberto y yo de manera conjunta para poder hacer los cálculos y Roberto pueda verificar experimentalmente este tipo de cosas. Ahora, el tipo de sistema que utilizamos aquí es un sistema de variables continuas, que es diferente al sistema que ahorita realiza Roberto. Ajá, aunque, bueno, pero la detección sería diferente. Entonces, en principio sí se podría hacer, porque, aunque, bueno, el siguiente trabajo, que es lo que es la continuación de esto, es no solo trabajar con este tipo de estados, sino cambiar a qubits. Entonces, pero ahí es diferente porque la fidelidad para obtener teleportación cuántica segura, la fidelidad tiene que ser mayor a 5 sextos, que es diferente a 2 tercios, entonces el trabajo sería diferente. Pero en principio sí la idea es traducir todo este tipo de cosas a un lenguaje experimental y que se pueda realizar el experimento. Sí, bueno, eso ya me quedó claro, gracias. Y la otra es, bueno, digamos, ya que tienes eso, ¿qué certidumbre hay? Cuando tienes que hacer, me imagino, que realmente haya sistemas experimentales que vayan a cumplir con las desigualdades o bueno, los resultados que estás obteniendo ahí. O esto no es nada más algo teórico que no es realizable. No, de hecho, todo esto se trata de que se pueda aterrizar en un experimento. Entonces, por ejemplo, las desigualdades de Steering, lo que estamos tratando en este caso es, bueno, de hecho ya lo platiqué con Roberto, tratar de poder realizar esto y poder traducirlo al experimento y que sí se pueda hacer una medición, bueno, crear el estado, porque estados de null con n igual a 2 se pueden crear con un interferómetro de Hom o Mandel, y entonces la cosa sería pensar cómo detectar el número de partículas y cómo medir el tipo de cuadraturas. Entonces, sí, la idea es poder aterrizar todo este tipo de ideas en un experimento. Y entonces, a nivel mundial lo que se hace es una colaboración teoría y experimento, porque lo que se quiere es, si realizo este tipo de cálculos, pero poder, como todo esto tiene que ir a un cierto tipo de aplicación, se tiene que comprobar que realmente esto es realizable. Entonces, todo este tipo de trabajos, lo que al final del día lo que se quiere es sí poder decirle a alguien que realice el experimento, necesitas esto, necesitas medir esto y aquello. Entonces, la idea sí es poder hacer una fuerte colaboración. Esto tiene, bueno, aparentemente debe haber, digamos, compañías importantes que están interesadas en estos resultados. Hace unos años supimos que los grandes laboratorios de las compañías grandes estaban cerrando, ya no estaban haciendo investigación básica. ¿Qué ha sucedido en esta, por ejemplo, IBM, etcétera? ¿Están ahora invirtiendo recursos para hacer investigación en este tipo de problemas? Bueno, de hecho, esta foto de acá, de hecho esta de acá, la saqué de la portada de Nature del 23 de marzo, o sea, apenas este año, donde estaban hablando sobre computación cuántica. De hecho, dedicaron toda esa edición a computación cuántica, y de hecho sí decían que IBM, porque decían, y agradecemos a nuestro patrocinador, y ponían a IBM, no me acuerdo quién más, porque lo que por ejemplo, se tiene lo que es la computadora D-Wave, no recuerdo de quién, entonces sí hay industrias. Es de D-Wave. La D-Wave. Perdón. Y entonces sí están tratando, porque lo que se quiere es incrementar el número de fotones, de fotones enredados. Entonces sí hay patrocinadores y sí hay industrias que están tratando de patrocinar todo este tipo de investigación, porque sí es algo que se quiere hacer a nivel práctico.
pero como, bueno, voy a citar a un investigador Black que es reconocido a nivel mundial, que le ha dicho que sí, todo esto tiene muchas potencialidades y de hecho es uno de los que es más reconocidos en computación cuántica, pero no se puede decir cuándo se pueda llegar a tener un número grande de fotones o todo, porque sí es, o sea, sí es bastante difícil tanto realizar la teoría como el experimento. Entonces sí hay patrocinadores y de hecho pues, o sea, ya que le dediquen un número recientemente es porque sí es algo que actualmente se quiere realizar. Ahora, ¿por qué se habla de transmisión de 40 metros o 4 kilómetros? ¿De qué depende? Si es transmisión clásica, no entiendo. Ah, lo de la distancia. Lo que se quiere es porque al principio, lo de teleportación, se quería demostrar, porque el enredamiento dice que estas partículas, bueno, lo que afecta a una partícula va a afectar a la otra, no importa qué tan separados esté el sistema. Y entonces esto es importante porque si se quieren realizar comunicaciones entre un país y otro y sistemas cuánticos, lo que se quiere son distancias muy grandes. Entonces lo que realmente se quiere certificar es que este tipo de, estos estados sí están enredados y sí es a una distancia grande. O sea, porque en el laboratorio es más fácil hacer experimentos cuando es distancias muy pequeñas. Pero el problema es realmente certificar que esto se pueda llevar a distancias grandes, porque es lo que se quisiera hacer si se quiere lograr, por ejemplo, una comunicación en una internet cuántica. Se necesitan, por ejemplo, de país en país, transmitir información. Entonces, por eso es muy importante irse a medir estados cuánticos a distancias muy grandes. Bueno, es una pregunta muy básica y está un poco relacionada con lo que dice Carlos. Y bueno, yo de esto sé mecánica cuántica a nivel graduado y hasta ahí, ¿no? O sea, no soy experto en esto, pero exacto, para dummies, ¿no? For dummies, ¿no? Mi entendimiento de enredamiento, y a lo mejor incluso esto está mal, es bueno, eso, creas un sistema, dos partículas enredadas esencialmente y están entrelazadas cuánticamente, o sea, la función de onda misma no son dos funciones de onda, sino es una sola, ¿no? Y como yo lo entendía es que cuando colapsas una y bueno, automáticamente colapsa la otra, digámoslo así. Y el seguimiento con lo de la pregunta de Carlos es, bueno, si llevas esto al extremo de separar las partículas cientos de miles de millones, bueno, años luz, digamos, ¿cuál es el entendimiento? Si es que mi entendimiento que acabo de hacer muy precario es más o menos correcto, ¿qué pasa con causalidad? Es lo local. Viola causalidad. Ajá. Es que ese es el argumento que ponía Einstein, porque sí. decía, si están muy lejos, entonces, ¿por qué pone dos cosas? Realismo y causalidad. Y entonces, la cosa con el enredamiento es que dio la causalidad, porque es una correlación no local. Y entonces, digamos, nuevamente siendo así muy precaria la pregunta, pero entonces, digamos, uno de los... Bueno, de entrada, bueno, la causalidad, bueno, esto me causa un poco de... No digo que esté mal, ¿no? Simplemente me causa sorpresa en el sentido que no estoy acostumbrado a las ideas. No puedes transmitir información a través de este canal cuántico. ¿Puedes o No, no puedes. Ah, no puedes. Por el límite de velocidad de la luz. Ese era mi siguiente No, pregunta. no, la Pero es que relatividad, eso es diferente, porque, Sí. bueno, es que ahí, esa es la cosa. No se puede transmitir información más rápido que la velocidad de la luz. Eso es diferente. Pero cuando tú mides esto, puedes determinar instantáneamente el estado de la otra, pero no es transmitir información. Es un canal de Ajá. puedes teleportar un estado sin causalidad, pero no puedes tener un canal de información que sea servidor de relatividad. Pero, por ejemplo, con un protocolo previo de que, oye, si le pongo el estado 1... Es que siempre hay un canal clásico. Es que por eso es que hice énfasis que era el canal clásico lo que se usa. Siempre tienes un canal clásico que compartes información. Pero es mucho más fuerte, la transferencia de información es más segura, más fuerte, más eficiente que es algo de información cuántica. Aunque involucre un canal clásico. Ajá, claro. Ok, ya. Yo ahora lo que iba a preguntar, lo último que presentaste, Bob y Alice se comunican
clásicamente, ¿no? Y el que está ahí espiando, ¿qué pasa si obtienes información? No pones en otras, pero no importa, digo, ¿qué pasa si cuando mandas información clásica al espía, lee esa información clásica? Que la puede leer muy fácilmente, ¿no? Todo eso es lo que se llama el área de criptografía cuántica. Porque, porque ahí lo que se quiere es, ¿qué pasa si el espía puede leer mi llave? Bueno, eso ya requiere otro tipo de protocolos. Porque sí se estudian diferentes escenarios, porque uno puede ser, que el espía hackeó mi sistema de comunicación clásica. Entonces, ¿cómo sé realmente que el mensaje que mandé es seguro? Entonces, ese tipo de pregunta está relacionada con lo que son los protocolos de criptografía cuántica. Y entonces, ese tipo es otro tipo de área, porque lo que se hace es estudiar si yo envío un mensaje, y entonces, ¿cómo es que puedo utilizar el enredamiento para estar seguro que cuando alguien interfiere en mi sistema, el enredamiento se pierde? Entonces, así es una forma de saber que el espía obtuvo mi información. En este caso, lo que queríamos saber simplemente, como en teleportación cuántica, lo que se mide seguridad es dar un recurso de decir, bueno, si utilizas IP Aristidi de 2 direcciones, de esta forma está garantizado que se tiene una teleportación cuántica segura. Pero también, bueno, a otro nivel sería ir estudiando si los diferentes escenarios en los que el espía pudiera interferir con el mensaje que estoy mandando. Pero ese es otro tipo Aprende un poquito, todos estos protocolos, como el RCA y así, funcionan, son protocolos de llave pública. Es decir, la información de la llave está distribuida libremente para todos, pero no todos, solamente la persona certificada sabe cómo usarla. Entonces, teleportación cuántica funciona igual. El canal clásico está abierto, es un periódico o cualquier cosa, y ahí está la información. De hecho, la llave anda por ahí, pero solamente el usuario certificado la puede usar. Y aquí en este caso, por ejemplo en RCA, que funciona en internet y todo, ahí la dureza del protocolo está basado en complejidad matemática. En teleportación está basada simplemente en la implementación de estados enredados y la sensibilidad que tienen los dos usuarios certificados para saber cuando hay un eavesdropper, un usuario certificado. Pero el canal clásico es público, o sea, no te importa que todo el mundo sepa que estás hablándole a vos. ¿Otra pregunta? Regalo para nosotros. Bueno, pues agradecemos a Laura y